Y vamos ahora a pasarle el turno de palabra a nuestro siguiente invitado, que es don Fernando Savater, filósofo, profesor y ensayista, con una ponencia titulada Derecho al uso de la lengua en todos los ámbitos. Adelante, Fernando, bienvenido. Bueno, pues buenos días a todas, todos. Encantado de estar, por supuesto, aquí de nuevo en Salamanca, en tan buena compañía, y hablando de un tema que, efectivamente, como hemos visto, es fundamental para todos nosotros. Y yo no voy a, digamos, a intentar hablar filológicamente, sino voy a meterme en un aspecto político fundamental en nuestro país. En España, como sabemos, hoy la educación, las relaciones con las autoridades, etcétera, en varias regiones importantes de España, grandes, influyentes, no se puede hacer. O sea, es decir, hoy la educación pública en castellano, por ejemplo, pues en Cataluña no existe. O sea, no existe, no es que haya poca, no existe. Entonces, el que quiere educar a sus hijos en castellano tiene que ir a un colegio privado, con lo que eso impone de gasto, a veces incluso de fuera de la comunidad catalana, y lo mismo con menos fuerza, pero también ocurre en el País Vasco, también en Galicia, en Valencia, en estos días tan trágicos que hemos estado viendo las terribles escenas del desbordamiento del Turia, que, vamos, en este caso el Turia es el único que no se desbordó porque se había desbordado en el año 57 y se canalizó de tal modo que no se volviera a desbordar. Si se hubiera hecho eso con los otros ríos, probablemente no hubiera habido una desgracia como la que ha habido, que se repite constantemente. No digo que el cambio climático no tenga cosas que ver, pero desde el siglo XV se están registrando riadas e inundaciones en la zona esa del Levante mediterráneo. Yo recuerdo muy bien, porque tenía 10 años entonces, pero me acuerdo muy bien de la del año 57, que fue una verdadera, puso a toda España boca abajo, digamos, en aquella época franquista y tal. Y sin embargo, en pocos años inmediatamente se hizo la desviación del Turia y se reaccionó ante eso. Bueno, lo que quería decirles es que en las imágenes que hemos visto en televisión, etcétera, con los avisos que se han estado dando sobre medidas de seguridad para afrontar los desbordamientos, pizarras de las escuelas en que se han escrito lo que tenían que saberse elementalmente para enfrentarse a la situación, etcétera, todo eso aparecía en catalán o en valenciano. No había un solo cartel que aparecía en español. Entonces, bueno, eso es constante, ¿no? Se repite a todos los niveles y realmente el mantenimiento, digamos, de la lengua común, que políticamente es fundamental, porque claro, las democracias son parlamentarias y los parlamentos tienen que hablarse. Y la lengua común es fundamental en una democracia. De hecho, los griegos hicieron la koiné, la lengua común, precisamente para poder en la asamblea discutir. Porque claro, si en la asamblea había 10 lenguas diferentes, en aquella época y sin los medios técnicos que hoy tenemos, no habría podido llegar la democracia a desarrollarse mínimamente.
la lengua común es imprescindible para la democracia. Y donde no la hay, donde en los países que se hablan 10 lenguas o 30 o 50, muchos países africanos, por ejemplo, no hay manera de imponer una democracia. Evidentemente habrá otras razones también que dificultan las democracias a la europea en esos países, pero desde luego la pluralidad de lenguas y la imposibilidad de que una tribu se entienda con otra que está a 10 kilómetros de allí, eso es una puñalada tremenda para el desarrollo político del país. ¿De dónde viene el hecho de que mientras que países como Francia han hecho un esfuerzo enorme porque la lengua verdaderamente, la lengua francesa, se asiente en el territorio, incluso marginando educativamente y tal, otros dialectos o otras lenguas, porque también en Francia hay catalán, hay euskera, hay bretón, Bueno, fundamentalmente esto viene del siglo XIX, final del XVIII-XIX, en que en España la educación, no había una educación pública laica. Había una educación que estaba fundamentalmente en manos de órdenes religiosas en todo el país. Lo que ocurrió es que, como en el siglo XIX hubo gobiernos desamortizadores, es decir, que querían vender las tierras y las posesiones que la Iglesia tenía en España, y hubo un enfrentamiento importante entre las órdenes religiosas y el gobierno central monárquico, la monarquía isabelina, etcétera, en Madrid, con ministros vinculados a la masonería, etcétera. Entonces hubo una especie de rechazo por parte de las órdenes religiosas a lo que simbolizaba la democratización del país. En Francia, como hubo una revolución y se aplicaron unas medidas tajantes como la guillotina misma, esto no ocurrió. O sea, es decir, allí el francés se convirtió en una lengua fundamental en la educación. Todavía hoy, cada vez que se pone una explicación de los objetivos principales que tiene la educación en Francia, que es uno de los países en los que nos hemos dedicado a la educación toda la vida, pues tenemos un poco como, en fin, como un ideal. El primer objetivo siempre es la enseñanza de la lengua francesa, porque eso es lo que acaba con las marginaciones, con las discriminaciones. La lengua común es una riqueza al alcance de todos. Y por lo tanto, los que impiden que la lengua común se eduquen en Cataluña, en el País Vasco, etc., esa es una medida que se toma fundamentalmente contra los pobres, contra los humildes, contra los que tendrían una gran riqueza si aprendieran español, pero en cambio, imagínense inmigrantes con condiciones de vida precarias, a veces en condiciones de legalidad dudosa, etcétera, que llegan al País Vasco y en vez de enseñarles por lo menos una lengua que hablan 500 millones de personas, se les enseña el euskera. Claro, eso es verdaderamente una agresión a los más humildes de cada lugar. Bueno, en la educación en Francia, a partir de la Revolución, hubo la educación laica republicana, que es la que ha existido hasta ahora, hoy bastante más degradada que en otras épocas, pero bueno, eso ya sería otro problema. Pero, desde luego, la lengua francesa era un ítem fundamental en la educación en ese país. En cambio, en España, como la educación estaba en manos de las órdenes religiosas y las órdenes religiosas estaban en contra de la centralización democrática del país, fomentaron las lenguas regionales como forma de resistirse a Madrid y al gobierno central. Y de ahí que las lenguas regionales en España tengan digamos, un reconocimiento infinitamente mayor que en cambio los que han tenido, por ejemplo, en Francia, aunque existen también y más o menos se respetan, pero nunca con detrimento de la lengua común.
sea, está bien, las lenguas tienen todos, en fin, por todas las lenguas habla el espíritu, o sea, eso no cabe duda, pero evidentemente el espíritu democrático tiene que hablar por una sola lengua en un país. Es el unificador democrático del país, es precisamente la lengua. Hoy en España hay una pretensión fundamental de fomentar la descomposición lingüística del país. El ejemplo más evidente y casi risible es el hecho de que se pretenda que en el Senado o en el Parlamento haya traductores que traduzcan los lenguajes de cada uno de esos de los grupos políticos regionalistas que hay en el Parlamento. Entonces, que todos entienden, por supuesto, el castellano, como es natural, pero imponen la traducción a sus lenguas, o sea, hablan en sus lenguas regionales y hay que hacer una traducción con el costo que tiene eso simultánea para todos los oyentes, para que se vea bien claro que no hay una unidad democrática en el país. O sea, no es que se trate de salvar las lenguas, porque las lenguas las salvan los hablantes. Si alguien quiere hablar una lengua, esa lengua se salvará con las precisiones que se han oído antes de que efectivamente tiene que ponerse al alcance tecnológicamente, etcétera, etcétera. Pero eso, si hay una voluntad de mantener una lengua entre sus hablantes, no cabe duda de que funcionará. Ahora, si lo que hay es simplemente un intento de que no se hable español, que es lo que pretenden todas las regiones que imponen su lengua como prioritaria. Mucho más que defender al catalán, al euskera o al gallego, es no hablar en español. Que no se oiga el español como un elemento unificador del país. Y eso es el resabio de esos movimientos político-religiosos carlistas, las dos grandes desgracias de la democracia en España, con la que ha tropezado desde el siglo XIX, es el carlismo y la Iglesia. Son las dos desgracias con las que ha tropezado constantemente la democracia en España. Y la vía para introducir esa lucha contra el centralismo democrático es las lenguas. Y las lenguas pues, se han convertido en un instrumento que, por otra parte, los partidos políticos, Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera, cuando tienen que hablar con sus votantes, cuando hay el Partido Nacionalista Vasco da un meeting, no crean ustedes que hablan en euskera. Primero llegan y dicen egunon, porque con eso todos sabemos lo que significa, y actos seguidos hablan en español porque hay que conseguir votos. Es decir, ellos, la famosa Galeusca, ¿no? de Galicia, Euskadi y Cataluña, que se formó esa especie de núcleo activo de lucha contra la opresión del español. La Galeusca, los catalanes, gallegos y vascos que estaban en esa unión, entre ellos, claro, hablaban español, porque si hablaban cada una de sus lenguas, que era lo que reivindicaban, no se entendían. Y entonces hablaban el castellano, que es como nació. La lengua española, en buena medida, era la koiné, el habla común que nació para que se entendieran los pueblos diferentes, los pueblos ibéricos que había. Bueno, en fin, en cualquier caso, a partir del 19, por carencia de una educación laica, universal, etcétera, como tenían en otros sitios, en España se ha perpetuado la fascinación por esas lenguas que en sí mismas, claro, no tienen ningún pecado de existir, pero que están manipuladas políticamente para dar la sensación de que España no es una unidad política, sino que es una especie de organización de naciones, más o menos cada una con su lengua, cada una con su... Esto es la mayor amenaza política que tiene España desde el inicio de la democracia.
más o menos todos creímos que una vez acabado la dictadura y abiertas las posibilidades a que se mantuvieran las diversas lenguas regionales, el que quisiera optar por ellas pudiera hacerlo, etcétera, no habría ninguna animosidad contra el castellano, que no era la lengua de Franco, como decían allí algunos. Recuerdo una discusión con Arzayus, el líder del PNV, que venía de los jesuitas y no sé qué. Me acuerdo una discusión que hubo cuando con alguien que está aquí presente, que cuando dijo, es que quieren forzarnos a que hablemos la lengua de Franco. Y yo le dije, la lengua de Franco y de San Ignacio de Loyola. Bueno, en cualquier caso, digo, desde el punto de vista político, eso es una cosa política. Las lenguas no son ni buenas ni malas, en fin, hay algunas lenguas que es más difícil que se adapten a la modernidad, bueno, porque son zonas rurales, etcétera, donde no ha habido, en fin, las palabras en euskera son muy variadas, pero de pronto llegas a teléfono, y claro, el teléfono es telefonoa, porque claro, no había, es decir, es una palabra nueva, son elementos tecnológicos, y no digamos de las tecnologías más avanzadas, que tienen que incorporarse. Bueno, por otra parte no pasa nada, pero se incorporan tomadas de la lengua mayoritaria, que es el castellano. La lucha, digamos, política por la lengua no es solo por la lengua, no es una obsesión por la lengua, es una obsesión por la democracia. Es decir, cuando estamos luchando porque haya una lengua común, esa lengua común no es porque creamos que es mejor, que es muy buena, que no. Cada uno puedes tener afectivamente todas las relaciones con esa o con otra. Pero lo que es importante es políticamente que haya una lengua común. Que digamos que los funcionarios puedan ir de una región a otra sin necesidad de pasar por un control lingüístico. En este momento, los problemas que tienen, por ejemplo, en Baleares, etcétera, en sitios donde hay problemas de sanidad, se está imposibilitando que ningún médico que no sea no hable en catalán no puede estar en un hospital. O sea, a mí me parece lo normal es que en un hospital se atienda a enfermos que hablen castellano y que hablen catalán o euskera también. Pero no hace falta que todos los médicos del hospital tengan que hablarlo todo eso, sino que se llame al que pueda hablar en esas lenguas. Bueno, no. Todas las lenguas, todos los hospitales tienen que hablar solo en la lengua regional, todos los jueces tienen que hablar solo en la lengua regional. Incluso ha habido últimamente en unas oposiciones a la orquesta de Euskadi, se exigía que el que tenía que tocar el oboe o el xilofón tenía que hablar en euskera. Y yo digo, pero si es que la forma de hablar de un músico es tocar su instrumento, no lo que hable fuera, no. Se exigía. Si el oboe no lo tocaba bien, podía pasar, pero si no sabía euskera no podía entrar en la orquesta. Y esto, digamos, convierte la vida en esas regiones, bueno, en algo mucho más desagradable para la gente que ha nacido allí, que quiere hablar tranquilamente y que sus hijos se eduquen en castellano, porque piensa que no es precisamente una deficiencia. O sea, es decir, si, digamos, uno pensara que es malo educarse en castellano y es mejor educarse en catalán o en euskera, pero hay muchas personas que no, que por razones perfectamente prácticas dicen, hombre, es mejor aprender una lengua universal, es decir, que tiene un alcance y una extensión universal, que una lengua pijama, como hemos oído. Bueno, yo insisto, creo que esto es un problema político que no se termina de afrontar, porque estas cosas no se pueden verbalizar o no. Las hablas y inmediatamente te granjeas una cantidad de enemigos y de tal tremendo.
Pero por otra parte, estamos viendo que los problemas que tiene el país no se resuelven más que a base de reivindicar la unidad democrática. Y la unidad democrática, entre otras cosas, evidentemente, se apoya, se basa en la unidad de una lengua. Una lengua común que se habla en el Senado, que se habla en el Parlamento, que entienden todos y que no tienen que fingir que necesitan un traductor para entenderse con gente con las cuales se entienden perfectamente, porque la lengua española o castellana la entiende todo el mundo. Es decir, no es una lengua que ahora ya no sé, ha habido regiones, es verdad. En el País Vasco ha habido poblaciones, etcétera, más retiradas en que había gente que verdaderamente le costaba hablar en castellano. Pero bueno, eso primero se ha respetado el hecho de que había que educarlos en euskera o en catalán si es que no accedían, no tenían una fluencia natural en el castellano. Y si no, pues se hacía un favor al que no sabía castellano enseñándoselo, porque eso era darle una riqueza extraordinaria, suplementaria. Como hemos visto, las lenguas son nuestra riqueza. Yo nunca he entendido por qué la gente, bueno, yo he conocido mucha gente que se pasa la vida envidiando al otro que tiene un iPad o un iPhone o un televisor o no sé qué, de último modelo, mucho mejor. Y en cambio, nadie envidia a otro su capacidad lingüística. Eso sí que es una riqueza. Y además es una riqueza que no se deteriora, que empieza y que te acompaña toda la vida y que es siempre imprescindible para hablar con los demás y para hablar contigo mismo, ¿no? Para poder, eso que llamamos pensar, que es hablar con uno mismo, necesitas una lengua lo más rica y lo más abundante posible, evidentemente. Y es mucho más importante tener una lengua con todos sus recursos que tener el último iPhone que haya salido, ¿no? Esos, los mecanismos actuales se van volviendo obsoletos en poco tiempo, pero la lengua no se vuelve obsoleta. Desde los clásicos hasta nuestros días, la lengua lo que hace siempre es enriquecerse, nunca se deteriora y se desvanece. Y además nos da un instrumento político fundamental, con el cual nos podemos mover por todo el país y no, digamos, estamos como siervos de la gleba obligados a vivir en un sitio donde hemos nacido y donde tenemos que estar ahí agarrados. En una ocasión a Steiner le dijeron, hablándole de nuestras raíces, yo las raíces, ¿usted dónde tiene sus raíces? Y él dijo, no, es que los seres humanos no tenemos raíces, tenemos piernas para movernos a un lado a otro y irnos de un sitio a otro. No tenemos raíces como si fuéramos alcachofas, ¿no? Bueno, yo creo que esto, insisto, no es un problema filológico, no es un problema de los lingüistas, es un problema político. Y hay que afrontarlo, me parece, porque se está intentando despojar de su patrimonio más importante a las personas más humildes, a las personas que tienen más dificultades para abrirse camino en el mundo moderno. Se les está quitando el instrumento fundamental que podrían tener, que es la lengua castellana. Es decir, educar a alguien en una lengua minoritaria, si esa persona además ya ha nacido en una familia con poca cultura, no tiene posibilidades económicas para hacer másters y no sé qué, bueno, entonces se le está condenando a la pobreza y a tener que vivir haciendo de siervo de otros, ¿no? Hubo una cosa que pasó con los el RC, el partido este catalanista, que en una época, hace unos años, daba dinero a algunas tribus de aymarás y de tribus de América para que conservaran su lengua. Entonces, en concreto, pues daban una cantidad de dinero pues, para
apoyar a los que hablaran aymara, etc. Y entonces, cuando llegó allí el enviado de OEC con su patrocinio, los viejos de la tribu le dijeron, no, pero nosotros lo que preferiríamos es aprender bien castellano, aprender, que nos enseñen mejor. Claro, no, hombre, ¿cómo van a ustedes a renunciar a su lengua? Y dije, no, digo, mire, es que nos hemos dado cuenta de que los jefes siempre hablan en castellano. Los que tenemos que hablar en aymara somos nosotros, los siervos. Entonces también queremos aprender castellano también por si acaso. Bueno, esto es más o menos lo que hay. O sea, el caciquismo, que es lo que reina en España, llamándose nacionalismo, autonomismo, en el fondo es caciquismo, lo que ha sido el caciquismo sobre el que escribió Galdós y sobre el que escribió... Pues el caciquismo quiere que efectivamente los caciques, que pueden mandar a sus hijos a estudiar a Londres o a donde sea, estudien en lo que quieran. Y los demás en la lengua regional, que es la que va a servir para hacer de criados o de administrativos en las cosas. Yo creo que, en fin, este es el reto político que tenemos, me parece, en España. Muchas gracias.